20 minutos de Storytimes, de terror así que trae tu virgencita. Contando historias de terror. Bueno, esto me pasó cuando tenía 9 años. Yo vivía en un pueblo muy pequeño y todos nos conocíamos y casi nunca habían rateros o algo así. Pero sí había una leyenda muy conocida y era que no se podía salir para nada de la casa después de las 12. Yo nunca entendí por qué y mis padres seguían las reglas estrictamente, a lo cual yo pensaba que era una simple leyenda que se inventaron. Un día mis papás me dijeron que iban a ir a la casa de mi abuelita y que si quería ir con ellos. Yo les dije que no, ya que quería ver si la leyenda era real. Ellos me dijeron que volvían en la mañana y que cerrara las puertas con seguro y no salga para nada después de las 12. Yo asentí con la cabeza. Me aseguré que se fueran para empezar con mi plan. Llevé mi celular y una linterna. Justo a las 12:01 salí de la casa. Estuve unas cuantas horas explorando el pequeño barrio y no vi nada inusual. Ya sabía que era una broma. Estaba de camino a mi casa cuando veo algo. Era como alguien largo y flaco y se paraba en 4 patas. Esa cosa se iba acercando lentamente a mí. Corrí inmediatamente hacia la casa, pero eso ya estaba corriendo hacia mí. Me encerré en el armario y logré grabar esto. Como pueden oír en la grabación, estoy metida en el armario y estaba muy desesperada. Justo antes de que esa cosa abriera el armario, se apagó la cámara, desfiguró mi cuerpo con sus uñas y me dejó ahí. Al día siguiente, mis padres me encontrarían sin vida. Esta historia la creé yo y no me pasó a mí, ya que todo es ficticio. Espero la hayan disfrutado. Hello Kitty fue diseñada por Yuko Shimizu en 1947 y producida por la empresa Sanrio. Para algunos el verdadero significado de Hello Kitty es hola gatita. Sin embargo, algunos cuentan que su origen es distinto. Algunos foros del internet cuentan que Yuko Shimizu tenía una hija, quien era una niña muy linda y simpática, que solía alegrar a todos los que estuvieran cerca. Lamentablemente a la niña le descubrieron un tumor maligno, por lo cual le quedaban pocos días de vida. Eso consternó a toda la familia, en especial a su madre, quien estaba desesperada por encontrar una cura para su hija, por lo que pidió ayuda a diferentes pastores, sacerdotes y curanderos, pero nada dio resultado. Y fue entonces cuando se empezó a interesar en el ocultismo y en el satanismo. Ahí descubrió que el demonio podía resolver su problema, así que una noche decidió invocarlo. Se introdujo en el bosque junto a su hija y colocó velas rojas a su alrededor. Además se hizo un corte en la palma de la mano. Y pocos segundos después empezaron a escuchar una serie de ruidos y chillidos. La pequeña no dejaba de llorar y suplicarle a su madre que se regresaran a casa, debido a que hacía mucho frío y tenía mucho miedo. Pero ya no hubo vuelta atrás. De las tinieblas surgió un personaje que la madre reconoció al instante. Era el diablo. Mientras se acercaba a ellas, la madre no podía dejar de abrazar a su hija. La colocó tras ella y tenía miedo de que algo saliese mal. Cuando el diablo se acercó a ella, se arrodilló y suplicó que curara a su hija. Y entonces el diablo le ofreció un trato. Sanaría a su hija a cambio de diseñarle una marca que fuera conocida en todo el mundo. Debía ser una muñeca que tuviera una apariencia inofensiva, un regalo que todos los niños quisieran tener, pero en realidad esta muñeca sería portadora del mal. Y ahí estaría el truco. Yoko aceptó el trato y se fue a casa con su pequeña. Y trabajó sin descanso hasta que creó a Hello Kitty. Para ello se inspiró en su hija, por eso la conocida muñeca no tiene boca. Se dice que Kitty en un dialecto chino significa demonio, por lo que en realidad hace es saludar al mismísimo diablo. Después de terminar su creación se dirigió al bosque y le enseñó al diablo a la muñeca. Este aceptó su diseño y se acercó a la pequeña y le curó su mal. Al poco tiempo Hello Kitty era la muñeca más vendida por todo el mundo y la niña se había recuperado del cáncer. Los médicos no se encontraban ninguna explicación. El tumor había desaparecido, sin embargo el carácter de la niña había cambiado. Su hija había perdido toda la alegría que la caracterizaba. Estaba siempre seria y no se divertía en ningún momento. Una sombra negra se había colocado en su alma. Su madre pensó que a lo mejor tenían culpa las muñecas Hello Kitty que se encontraban en la casa, por lo que las tiró todas. Pero fue mucho peor. Al volver notó que su hija estaba helada, había fallecido. Desde ese entonces se cree que cada vez que una persona compra una muñeca de esa marca, le está rindiendo culto al demonio. ¿Y a ti, te gusta Hello Kitty? En medio de la noche empezó a sonar mi teléfono, me desperté y dudé si contestar la llamada, ya que era un número que no tenía registrado. Decidí coger la llamada, era una voz femenina un tanto extraña. Me dijo que era del Hospital Psiquiátrico Romero Santos y que tenía que ir cuanto antes. Me dio una dirección y colgó el teléfono y no entendía nada. Entonces recordé que tenía un primo que estaba hospitalizado en uno de esos hospitales psiquiátricos. Fui al salón y desperté a mi hermano, le dije lo sucedido y estuvimos hablando sobre si ir o no. Al final decidimos coger el coche y ir a la dirección que nos había dado aquella mujer. De camino al hospital mi hermano y yo estábamos en silencio. Yo estaba muy nerviosa y mi hermano iba muy serio, concentrado en la carretera. No había casi coches, en la carretera girabas a la derecha y daba un camino con un bosque. Miré a mi hermano y él me miró a mí, entonces me dijo, ¿estás segura de que quieres que vayamos ahí? Asentí con la cabeza, aunque no estaba muy segura de querer adentrarme en ese camino tan oscuro y terrorífico. A lo lejos del camino pudimos ver el hospital, tragué saliva e intenté tranquilizarme. Al bajar del coche, notamos que el hospital era muy viejo y estaba en malas condiciones. Había humo por algunas esquinas, algunas ventanas estaban rotas, etc. Parecía que el lugar estaba abandonado desde hacía bastante tiempo. Vimos una luz encendida en una de las ventanas. Pensamos que sería la
mujer que me había llamado. Cuando estábamos subiendo las escaleras, nos percatamos de que estaban llenas de polvo y hojas. Mi hermano y yo nos miramos y nos dirigimos a abrir la puerta, cuando vimos que en el cristal de la puerta habían arañazos que no parecían humanos pero tampoco de un animal. Mi hermano abrió la puerta, todo estaba bastante oscuro, así que sacamos nuestros teléfonos y encendimos las linternas, subimos las escaleras que daban al piso de arriba, al fondo del pasillo vimos el cuarto con luz, caminamos hacia él y cuando nos asomamos a la puerta, en un rincón de la habitación, vimos una criatura alta, carnosa, no tenía pelo y se le notaban los huesos, llevaba una bata de hospital y una venda alrededor de la cabeza. Tenía ojos negros como carbón y sin párpados. Pude notar que tampoco tenía labios, era terrorífico. Presa del pánico agarré a mi hermano, que estaba parado, mirando a esa cosa asustado, y corrimos hacia otro pasillo, para bajar y irnos de ahí cuanto antes. Esa cosa se había dado cuenta de nuestra presencia, entonces oímos como esa cosa bajaba. Cuando vimos que todo estaba calmado, nos asomamos a las escaleras. Al asomarnos vimos a esa cosa parada frente a la puerta. Miré a mi hermano, sin saber qué iba a hacer, decidimos subir y enterrarnos en una habitación. Al entrar vimos papeles, periódicos y más cosas tiradas por el suelo. Me fijé en un periódico encima de la mesa. Empecé a leer lo que ponía en él. El hospital había sido cerrado en 1996 porque una paciente con la cual habían experimentado empezó a mutar de forma extraña y las cosas se salieron de control. Al lado vi otro periódico, era un aviso, decían que se había visto a una criatura por la zona del Hospital Psiquiátrico Romero Santos, que nadie fuera a ese sitio ya que mucha gente desapareció por esa zona. En el aviso abajo en grande pusieron una foto de la criatura. Era justo lo que nosotros habíamos visto y ahora estábamos atrapados aquí con esa cosa. Le enseño los periódicos a mi hermano, él me enseña un papel que llevaba en la mano, era un informe de una chica llamada Abby, tenía 20 años. Aprovecharon que la chica estaba mal de la cabeza y que su familia no la quisiera por sus problemas mentales para experimentar con ella de una forma terrible. Intentaron recrear el proyecto Abigail. Era espantoso lo que le hicieron a esa joven. De repente escuchamos ruidos que provenían del pasillo. Era esa cosa caminando como podía por el pasillo. Yo estaba muy nerviosa y tenía mucho miedo. Mi hermano me intentó tranquilizar diciéndome que todo saldría bien. Teníamos que pensar un plan para salir de ahí. Estuvimos hablando sobre cómo saldríamos de ahí sin que esa cosa nos viera. Recordamos que llevábamos los teléfonos encima, solo quedaba el mío, ya que el de mi hermano se le había caído por algún pasillo. Intenté llamar a la policía, pero no había cobertura. Lo intenté muchas veces, pero no servía de nada. Dejamos de escuchar ruidos, así que nos dispusimos a salir al pasillo. La cosa estaba en una habitación de espaldas a nosotros, así que era ahora o nunca. Salimos corriendo y bajamos, abrimos la puerta y fuimos directos al coche. Logramos entrar. Mientras mi hermano intentaba arrancar el coche, la criatura salió y empezó a arañar el coche e intentar romper los cristales. Mi hermano pudo arrancar el coche. Salimos lo más rápido que pudimos. Después de eso nos mudamos de ese pueblo y nunca más volvimos ahí por nada. Nunca hablamos de lo que sucedió esa noche. Siempre que pensaba en eso, me daban escalofríos. Habían cosas que nunca llegué a comprender, como por ejemplo quién me llamó aquella noche. Aún me da pena pensar en esa cosa. Solo era una joven con problemas mentales que unos médicos se habían aprovechado de eso. Hicieron cosas terribles con ella. A raíz de eso se convirtió en la criatura que era ahora. Te voy a contar por qué no puedes bañarte cuando estés sola en tu departamento a unas horas de la Navidad. Lupita era una mujer independiente que vivía en la gran ciudad. Iba a pasar Navidades con su familia materna, pero al final del día su jefe le dice que se lleve trabajo para hacer a su casa. Ella acepta para quedar bien y subir de puesto, y no le da tiempo de irse. Así que el 23 de diciembre decide pasarlo sola en casa, mientras todas las familias del vecindario se van y sus compañeros, o más conocidos como roomies, la dejan sola. Así que mientras ella estaba en la computadora en la sala, empieza a escuchar que alguien le toca la puerta. Ella se acerca a abrir y dice: ¿quién es? Pasa unos minutos y nadie responde. Ella vuelve a sentarse y vuelve a escuchar. Ella piensa que es una broma de uno de sus roomies, así que le dice: Alex, por favor, ya no es gracioso. Y cuando ella estaba a punto de abrir la puerta, suena su celular. Contesta, pero solo escucha que alguien respira agitadamente desde la otra línea. Pasa un momento y las luces se van por completo, pero vuelven enseguida. Así que decide llamar a sus padres para decirles que están pasando cosas extrañas, pero ninguno de ellos le coge el teléfono. Minutos después se da cuenta que en la laptop habían abierto el programa de Word y habían escrito: no es muy pronto para hablarles a tus papás sobre mí. Y en ese momento se da cuenta que la puerta del departamento está abierta, así que ella revisa si alguien está afuera, pero empiezan a sonar como por las escaleras si subieran alguien. Así que vuelve a entrar al departamento y se tranca la puerta desde adentro. Vuelve a llamar a uno de sus roomies y le dice que tal vez es el hecho de que esté sola, así que ella se tranquiliza y se mete a bañar con su celular. Se da cuenta que su celular está perdiendo la pila y está a punto de apagarse porque tiene el 2% de batería. Ella cierra sus ojos para empezar a quitar el shampoo de su cabello y empieza a escuchar que detrás de la puerta alguien empieza a olfatearla, como si fuera un animal. Y agarra su teléfono y se descarga por completo. Y estaba ahí sola. Y empieza a escuchar que alguien canta una canción. Y escucha: Guadalupe, Guadalupe, 1, 2, 3, voy por ti. Era la voz de un hombre que jamás ella había escuchado. Y empieza a golpear la puerta. Guadalupe, 1, 2, 3, entro por ti. Ella del miedo se paraliza por completo y no le responde hasta que escucha que alguien entra por la puerta. Y era uno de sus roomies que no había alcanzado a salir de la ciudad porque la hora de pico del tren no le había dejado avanzar. Y le empieza a gritar: Lupita, ¿dónde estás? Lupita. Ella en ese momento abre la puerta y le dice: no estamos solos, hay alguien más aquí. Y cuando prende la luz, se da cuenta que uno de sus roomies había sido asesinado. Horas después, le dicen que a él lo habían matado en la tarde, pero ella lo escuchó mientras estaba bañando. En Estados Unidos, cada vez que te internan en un hospital,
Te ponen una especie de pulsera blanca con tu nombre para poder identificarte. Sin embargo, existen pulseras de más colores que significan otras cosas. Por ejemplo, la pulsera negra significa que esa persona acaba de pasar a mejor vida. Pues bien, un día mi tío me contó que él se tuvo que quedar de noche en el hospital. Él acaba de terminar una operación y se dirigía directo al elevador. Al entrar notó que había una mujer ahí. Mientras bajaba el elevador, él y ella empezaron a hablar